¿Cómo están? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Luciana? Bien, llegué corriendo para poder cumplir con ustedes y de paso agradecerles que siempre nos tengan en cuenta. Así que sí estoy un poco agitada porque la verdad que vine corriendo literalmente, pero bueno, acá estamos. Es la vida tuya, ¿no? En las corridas y las corridas. Sí, en este último periodo, yo les diría de un mes y medio, el tiempo ya se volvió tan relativo que desde el 100 no sabemos ni la hora ni los días, transcurren y de repente decimos qué día era hoy y bueno, y así estamos desde que empezó todo esto. ¿Cuántos años han pasado desde la última vez que hablamos y hablamos? ¿Cuántos años han pasado desde la última vez que pudimos charlar con vos por la fiesta de la confluencia? Parece que fue, no sé, Oh. hace una década. Sí, parece que fue hace una década. Todo lo que era nuestro trabajo en el 100 era dedicado a las emergencias, dedicado a los eventos de concurrencia masiva. Bueno, recuerdo cómo trabajamos en la confluencia y de repente encontrarnos con este nuevo escenario donde las emergencias pasaron a tener otro tipo de visión. Todo lo que antes veíamos que asistía a los hospitales o las patologías que asistían a los hospitales, de repente se volvieron nuestro cotidiano en los domicilios. Nunca, bueno, hace muchos años que uno no hacía internación y hoy a diario hacemos lo que se llama el pase de sala de nuestros pacientes internados en los domicilios, de los pacientes que tienen su positivo para COVID y están internados en el domicilio y están bien, los traslados de uno a otro de los hospitales, de los centros COVID, tratando de contener todo lo que se puede en los domicilios en el sentido de las enfermedades. Si antes teníamos 40, 50 salidas de ambulancia por día, hoy tenemos 100 salidas de ambulancia por día y tal vez otras circunstancias que preferíamos por ahí, o bueno, la gente iba a los hospitales con una dolencia menor, hoy obligatoriamente estamos yendo a sus domicilios. Así que bueno, con un nuevo panorama de trabajo y adecuándonos cada día para poder dar esta respuesta que creemos que es muy importante. Luciana, vos decías recién, siempre arrojando estadísticas vos, y mencionabas lo de la utilización de 100 ambulancias, de 50 ambulancias en un momento antes de la pandemia y ahora la utilización de 100. ¿Qué otros datos nos podés contar que hoy en día la verdad hay que resaltar y cabe destacar? Miren, nosotros, digamos, no son 100 ambulancias, no tenemos 100 ambulancias en el servicio, pero sí 100 salidas por día. Ustedes saben que está demostrado en todo lo que vamos aprendiendo de esto de la infección por el COVID, que el 40% de las infecciones se producen dentro de los establecimientos de salud. Y nosotros logramos, mediante esta metodología de ir a los domicilios de los pacientes, una reducción del 70% de las consultas por guardia. Si ustedes se acercan a cualquier guardia hoy de un hospital, van a ver las salas de espera casi vacías. Esta gente no es que no se enferma o no es que no tiene algún problema de salud. Estamos tratando que todas las personas que llaman al 107, que todas las personas que llaman al 0800, que sigue trabajando mucho y eso fue una creación también desde el 100 proponiendo herramientas para ayudar, llaman y nosotros enviamos móviles a sus casas. Algo que nos está pasando y que tiene que ver con una mística y con un mito es la gente cada vez que ve una ambulancia del 100 sufre la discriminación de sus vecinos y dicen seguramente estás infectado, y esto es un punto que realmente nos llama la atención, nos preocupa y nos da mucha pena porque también notamos que hay cierta hipocresía en la solidaridad que expresan, no solo con los trabajadores de salud, sino con la misma gente. Quieren ser solidarios, pero a la vez se enteran que un vecino está infectado, lo estigmatizan, lo discriminan, le generan daños, y yo diría que debe ser al revés. Si yo sé que hay un vecino que está enfermo, que necesita ayuda, necesita no salir de su casa, necesita asistencia, tengo que ponerme a disposición como vecino. El ser vecino no va a generarme una infección, ni mucho menos, y el que vaya un personal de salud, nosotros tenemos 0 infectados en el 100
por COVID. Tenemos testeos al azar del personal del CIEN y no estamos infectados porque tenemos nuestros equipos de protección personal y porque sabemos cómo manejar este tipo de infecciones, y gracias a Dios por ahora no hay ningún trabajador del CIEN infectado. Entonces, bueno, logramos la reducción del 70% de la asistencia a las guardias y hacemos un esfuerzo enorme en ir a los domicilios y además tenemos casi 23 pacientes internados en los domicilios. Claro. Luciana, ¿qué otros, no voy a decir patologías, pero qué otros inconvenientes de salud han aparecido y que traen aparejada a la cuarentena y al aislamiento y a quedarse en casa? ¿Hay muchos llamados por accidentes domésticos de ese estilo? ¿Se han incrementado? Sí, las cosas siguen sucediendo y algunas tal vez por temor a llamar, por todo esto que les mencionaba, empeoran. Ajá. Y hemos visto, por ejemplo, enfermedades graves como accidentes cerebrovasculares, infartos al corazón, que la gente por temor no llama en el momento y evolucionan tórpidamente y ya nos encontramos con cuadros muy, muy avanzados y por ahí con pocas herramientas para poder resolverlo. En los domicilios hemos tenido, sí, bastantes incidentes domésticos, niños caídos o cortados, quemados, adultos caídos de altura, bueno, todo esto de la tarea doméstica con un nuevo escenario hace que la gente se ponga a arreglar cosas, a limpiar techos y bueno, sí, hemos tenido mucho accidente doméstico, mucha violencia de género, mucha violencia social y luego de todo tipo de situaciones de emergencias que bueno, pero si algo se redujo en este mes y medio, creo que llevamos, es los incidentes de tránsito. Sí. Teníamos casi 15 por día y hoy tenemos como máximo 3 a 4 por día y bueno, toco madera que siga así porque realmente sí hay algo positivo en todo esto, es que se redujo muchísimo lo que es incidentología vial. Sí, hablábamos, yo me acuerdo en notas que hicimos durante el año pasado justamente sobre la tarea del CIEN, importantísima a la hora de ponerse a disposición de las personas que tenían estos incidentes de tránsito, de la cantidad de muertos que iban en aumento en todo el país. El promedio era de muertos en el país de 19 muertos por día en incidentes de tránsito. Esto ha bajado a niveles drásticos. Bueno, es una buena noticia que haya bajado en el medio, de este contexto tan dramático. Esta situación. En cuanto a su tarea y a su labor estrictamente dedicada a las atenciones por COVID-19 o a los casos sospechosos, dentro de lo que nosotros encontramos como los partes por parte de provincia, ¿quién primero actúa para ir a chequear los casos sospechosos es el CIEN? En la ciudad de Neuquén tenemos esa responsabilidad y por otro lado, como atendemos el 0800, ingresan llamadas de muchos sectores. Cuando nosotros detectamos lo que llamamos sospechoso, que ustedes saben que va cambiando la definición según cómo va evolucionando esto, y hoy tenemos a una persona que tiene 37 grados y medio, esto también cambió, antes era 38, 37 grados y medio, con síntomas respiratorios, o 2 síntomas respiratorios, aunque no tenga fiebre, o es un trabajador de salud, o de las Fuerzas Armadas, o de las defensas civiles, o es una persona que estuvo en contacto con un caso confirmado positivo, nosotros lo definimos como caso sospechoso. Lo comunicamos a la Dirección de Epidemiología y ellos nos aprueban o no la posibilidad de ir a hacerle el test diagnóstico, que es el hisopado. Para eso tenemos 2 móviles específicos. No todas las ambulancias del CIEN están destinadas a esta tarea, pero tengan en cuenta que desde que empezó esto llevamos 180 personas hisopadas solo del CIEN. Después en los hospitales se hacen hisopados, en las diferentes ciudades también, Plotier, Centenario, cada uno tiene su equipo, pero desde el CIEN tenemos esa misión. Y luego tenemos pacientes que por ahí tienen una enfermedad respiratoria grave, que de por sí también se define como caso sospechoso. En esa circunstancia va uno de los móviles COVID, así los hemos denominado, y se asiste en el lugar, se estabiliza el paciente y se deriva eventualmente a una de las terapias intensivas. Pero sí, una de las tareas es realizar el diagnóstico, otra realizar el tratamiento,
Y lo más interesante es que si nosotros tenemos un paciente que puede estar en su domicilio, porque no está grave, hacemos la internación domiciliaria. Entonces, la persona está internada en su domicilio, nosotros les damos saturómetros, le damos tensiómetros, termómetros, y todos los días tenemos 2 a 3 llamadas diarias con ellos y los vamos a visitar cada 2 a 3 días según cómo esté el cuadro. Toda esta tarea hace que esas personas no se tengan que internar y no se genere dentro de los hospitales otro núcleo de contagio, y de paso pueden estar en sus casas con sus familias y no correr tantos riesgos. Obviamente tiene sus desventajas esto, que es algo que les mencioné hace un rato, que es la cuestión social y la discriminación por parte de los vecinos, que la mayoría de nuestros pacientes sufren, cuando uno dice debería ser al revés, porque primero, no es gente que tenga la culpa de estar contagiada, claro. Es una enfermedad que con muchos recaudos se puede evitar el contagio, pero sí se puede evitar, y yo puedo ayudar a esta persona a que tenga una vida, al menos mientras dure su infección, digna, y realmente sí lo puedo ayudar. ¿Por qué me pongo a aplaudir al personal de salud? ¿Por qué me pongo a ofrecer ayuda y no ayudo a mi vecino que está con esta infección? Hay gente que estuvo trabajando, hay gente que estuvo expuesta sin saberlo, sin quererlo, y sufren esta cuestión de discriminación. Este es un punto que creo que tenemos que mejorar como neuquinos, y ayudar realmente a estas familias que están internadas, ayudarnos a nosotros al 100 también a seguir pudiendo darles la posibilidad de estar internados en los domicilios y no tener que trasladarlos a un hospital donde tal vez estén en un lugar por muchos días, sin requerir más que estar en una habitación solos. Luciana, teniendo en cuenta lo que vos comentabas de la discriminación, de estos casos, me imagino que los propios pacientes les han contado. ¿Reciben llamados, por ejemplo, de personas con cuestiones de salud mental, con angustias, con depresiones, con ataques de pánico, con miedo? Muchísimas consultas, no solo los que están internados en sus domicilios, que bueno, esos los vamos tratando entre nuestro equipo y el equipo de salud mental, sino las consultas al 107 y las consultas al 0800 por cuadros de ansiedad y angustia, de agravamiento de cuestiones previas. La verdad que es llamativo. Hay una línea que habilitó la gente de los servicios de salud mental, son 2 celulares, y a veces los derivamos, otras veces con una charla o contándoles algunas cuestiones de datos reales, la gente se calma, o de cuestiones reales. Hay mucha información tóxica que llega a la gente, incluso uno mismo. Yo evito por todos los medios escuchar los canales nacionales porque realmente son contaminantes. Uno escucha 2 minutos estas cuestiones así que están todo el tiempo hablando y mostrando y demás, y realmente es angustiante, y uno tiene que ponerse a trabajar en su lugar, con su gente, con su realidad, con las cuestiones científicas reales, y tratando de frenar esta curva, este ascenso de la curva, que hay una legión de gente trabajando en esto en serio, y bueno, obviamente no estamos en un momento de decir, bueno, estamos haciendo las cosas bien, no, esto recién lo vamos a ver dentro de unos años o no, pero sentimos que es mucho el trabajo que estamos haciendo, y vemos algunas cuestiones de resultados buenos. Entonces, la angustia que genera ver toda esta información, ver los muertos en otros países, me parece que eso también ayuda a que los cuadros de salud mental le empeoren. Luciana, ¿cuándo estimás vos que es posible que se comience a normalizar, entre comillas, porque en realidad es a volver a los parámetros de antes, el mundo del trabajo, y qué consecuencias puede haber de semejante parate? No lo sabemos. No lo sabemos. No sé si se va a volver a lo de antes, al menos en nuestra generación. Creo que es un aprendizaje constante y adaptándonos, como siempre lo ha hecho la humanidad, a las nuevas circunstancias. No lo sé.
no lo sé, lo único que uno, bueno, a veces extraña lo que era antes, la función que tenía antes, la vida que tenía antes, pero bueno, esto es lo que nos toca vivir. Nuestras generaciones anteriores han pasado por situaciones mucho más complejas, por guerras, por situaciones de catástrofes naturales. Bueno, esta es la que nos tocó a nosotros como generación y hay que pararse muy fuertes y entre todos para lograr acomodarse a esta circunstancia. Pero no sé cuándo va a volver, o si va a volver algún día a hacerlo de antes. Y por último, ¿qué balance haces desde aquel o aquellos primeros días que empezaste a trabajar más intenso con la pandemia al día de hoy, un mes y medio después? ¿Qué conclusiones sacás? La primera conclusión que uno llega es agradecer al equipo del CIEM, porque no saben cómo se han puesto la camiseta en esto y son todos estos días sin ni un solo día de descanso en la gran mayoría. Otro punto importante es que por medio de lo que nos otorgó el Ministerio, por muchas donaciones que fuimos pidiendo, por muchas donaciones que fuimos recibiendo, tenemos todos nuestros equipos de protección personal. Y hoy tenemos el orgullo de decir, no hay ningún trabajador del CIEN infectado, no hay ningún trabajador del CIEN en aislamiento. Se han hecho las pruebas, se han hecho los hisopados cada tanto y eso nos da una sensación de realmente de tranquilidad y de que estamos en buen camino. Y otra conclusión es que todavía nos falta mucho y no podemos aflojar ni un instante, porque ni bien bajemos un segundo la posibilidad de darle a la gente la atención domiciliaria, esa gente va a volver a las guardias y ahí es donde podemos tener un problema cuando empiecen todas las enfermedades respiratorias juntas. Así que la conclusión es que por ahora falta y hay que aguantar, y fundamentalmente agradecer a mis compañeros porque la verdad que están poniendo un trabajo increíble y logrando que esto pueda ser. Bueno, Luciana Ortiz Luna, titular del CIEN, te agradecemos muchísimo, la palabra, la videollamada también, porque le metió garra para bajar también el Skype, podernos comunicar, y te deseamos